El Poder Judicial viene enfrentando varios cuestionamientos por el manejo de casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura y también por su papel actual en el combate del delito y la inseguridad pública. En el primer caso, las críticas más recientes han sido planteadas por el general Guido Manini Ríos, que denunció actuaciones basadas en la venganza en lo que fueron sus últimas gestiones como comandante en jefe del ejército antes de ser cesado. Pero en el segundo frente las quejas son por fallos demasiado blandos y provienen de una parte de la población y también de instituciones del propio Estado. ¿Qué dice el Poder Judicial? ¿Qué soluciones pone sobre la mesa? En el caso concreto de la seguridad ciudadana, para mejorar el desempeño de los procesos penales. De estos temas es que vamos a conversar a partir de este momento con la doctora Bernadette Minviel, que desde hace 2 años integra la Suprema Corte de Justicia. Doctora Minviel, buen día. Buenos días. Una aclaración me hacía sobre las fechas. 1 año y medio. 1 año y medio, ¿eh? Ingresó en 2017. En agosto del 2017. O sea que todavía no llegó a los 2 años. No. Una primera pregunta general, así, ¿cómo vive el Poder Judicial esta situación en la que se encuentra en el banquillo de los acusados? Bueno, el Poder Judicial está sometido continuamente a críticas, ¿no? O sea, yo desde que estudio en la Facultad de Derecho he sentido críticas hacia el Poder Judicial. La facultad las sentía sobre fallos, que me acuerdo que nuestros profesores llevaban diciendo el disparate que había resuelto el juez, etcétera. Ya después, ingresada en la magistratura, seguí escuchando críticas. Y está bien que las críticas se hagan porque las críticas nos ayudan a crecer y nos ayudan a mejorar. O sea, está muy bien. ¿Esta coyuntura tiene algo especial en ese sentido? ¿Los ministros de la Suprema Corte la están analizando? Continuamente. Todo lo que llega de crítica lo analizamos. Lo analizamos, lo consideramos. ¿Sienten que puede haberse erosionado la imagen del Poder Judicial en la sociedad? Bueno, creo que hay una erosión de varios institutos públicos, instituciones públicas. Creo que sí, que hay una erosión, pero no es algo particular, desde mi punto de vista. No es algo particular del Poder Judicial. Creo que también pasa en otros ámbitos, ¿no? Pasa en el ámbito del legislativo, pasa en el ámbito del ejecutivo, lamentablemente. Y creo que en eso tenemos que trabajar todos para que no sea así, porque en lo que se refiere el Poder Judicial es el pilar de un Estado de Derecho. ¿Y están pensando acciones en particular? Ahora hablaremos de por dónde viene el debate, pero ¿están considerando alternativas, salidas? ¿Salidas en qué sentido? Bueno, resoluciones, medidas. Sí, cómo no, continuamente. Continuamente estamos tomando medidas para encaminar, para ceñir más la conducta al deber ser. Siempre tenemos un factor humano con el que contamos. Tratamos de... queda mal la palabra disciplinamiento, porque es muy fea. Pero tratamos de esos jueces que a veces no están trabajando del todo bien. Bueno, un poquito rumbearlos para que vayan mejor. Sí, por ejemplo, hace algunas semanas usted estaba preocupada por jueces que tienen la costumbre de tomarse licencia por fuera de los periodos de feria, ¿no? Bueno, eso sí se había... cuando yo era chica, voy a decir, no había otra licencia que no fuera en periodo de feria. Después de eso se fue diluyendo, entonces llegaban pedidos de licencia a borbotones, porque es mucho más fácil viajar ahora. Es cierto, es mucho más fácil. Todos queremos viajar y conocer otros destinos y llenarnos de experiencia. Los jueces no son ajenos a eso, pero tienen que hacerlo en sus periodos de vacaciones, que son en la Feria Judicial de enero, en la Feria Judicial de julio y en Semana Santa. Somos privilegiados dentro de la administración pública
respecto de la cantidad de días de licencia que tenemos. Esto lo hablamos con la sesión de magistrados, que por supuesto vino a plantear su preocupación sobre el tema. Pero somos privilegiados, no abusemos de ello, ¿no? En junio y en diciembre los jueces no pueden tomarse licencia, porque son los meses previos a la inauguración de la feria, donde hay un mayor incremento de trabajo, porque parece que se terminará el mundo, sobre todo en diciembre. Parece que se terminará el mundo con la terminación del año. Pero hay una acordada ya de hace tiempo, pero había caído en desuso. Entonces tuvimos que recordar la acordada que disponía que no se podían tomar licencias. Después tuvimos que, porque nos colocaban en una situación un poco de rehén. Tengo los pasajes comprados para irme en las bodas de Diamante. No, bodas de Diamante no, cumple Sanguinetti. Las bodas de Coral. De Coral, y me quiero ir a La Habana. Bueno, señor, vaya en otro momento. Yo lo felicito por sus 35 años de casado. Es todo un milagro en este momento, pero vaya en otro momento. Ese es un ejemplo de medidas que se están tomando. Claro, porque nos venían con los pasajes comprados, ¿no? Con el paquete ya comprado, y nos ponían un poco de situación de rehén. Entonces, les dábamos licencia, el año pasado les dimos licencia sin goce de sueldo. Sin goce de sueldo. El que quería aceptaba y el que no quería no aceptaba. Recibimos muchísimas críticas. Este año ya modificamos ese planteamiento y dijimos, bueno, miren que sin goce de sueldo también se les puede negar por razones de servicio. Porque el servicio no se puede interrumpir. Cuando yo doy licencia a un juez, tengo que poner un subrogante. El subrogante no actúa de la misma forma que el titular. Entonces, es evidente, ¿no? Se resiente el servicio muchísimo. Pero vayamos a controversias más delicadas, más sensibles. Uno de los frentes abiertos que tiene la justicia se relaciona con el pasado reciente. Allí las críticas han venido de varios lados, ¿no? Hubo momentos en los que organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos fueron muy severas con la justicia y con la propia Suprema Corte de Justicia. Pero ahora el protagonismo lo tuvo el ex comandante en jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, que bueno, fue cesado por los cuestionamientos a la actuación de la justicia que estampó en un informe escrito con el que acompañó los fallos de tribunales de honor sobre militares condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura. ¿Usted conoce las expresiones del general Manini? Las escuché a través de esta emisora. Tendría que escucharlas otra vez para poder hilar un poco más fino. Después no las volví a escuchar. Bueno, pero ahí está el documento, ¿no? Que incluso, bueno, en perspectiva tiene completo. El Poder Ejecutivo ha dado a conocer algunas de las frases. Son muy contundentes, fuertes, ¿no? Muy Por ejemplo, la justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de derecho para el enemigo. Otra, el militar que es citado como indagado por la justicia muchas veces es considerado culpable aún antes de ser juzgado. No tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes y en muchos casos fraguadas o inventadas. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice la Suprema Corte? Bueno, la Suprema Corte lo hablamos en el Pleno y llegamos a la conclusión de que el presidente de la República, en uso de las potestades constitucionales que tiene por violación de la separación de poderes y por violación a lo que significa un Estado republicano, cesó en un marco de ciertas controversias, ¿no?, entre ambos, cesó al general, o sea, y nosotros las palabras del general las tomamos como una crítica de las tantas que recibimos. Por lo visto, el Poder Ejecutivo les adjudica una gravedad especial, no son críticas cualquiera. No son críticas cualquiera, bueno, porque vienen de una persona que no puede dirigirse así respecto a los otros poderes públicos. ¿Y para ustedes son una crítica más? Manini dice que está reflejando el sentir del ejército. Bueno, eso es una palabra de Manini, ¿no? Sí, por eso se lo digo. Yo no conozco a la gente del ejército, puede ser que si él lo dice que manifiesten así que se manifieste el sentir del ejército. Pero, claro, todos hablamos según cómo nos haya ido en la feria,
¿no? Perdónenme la expresión. Estas personas fueron condenadas. Yo lamento decir que discrepo en cuanto que no hubo un juicio justo, en cuanto que no tuvieron las garantías. Es más, tuvieron todas las garantías habidas y por haber. Tuvieron su abogado, interpusieron excepciones de inconstitucionalidad, excepciones de prescripción, cuanta dilatoria había, hicieron uso de ella y estaba en el ejercicio legítimo del derecho de defensa. Algún juez tuvo que haber parado el carro, no lo hizo, pero eso no les paró el carro, al contrario, los dejaron correr muchas veces y con ellos iban los años. O sea, las palabras de Manini Ríos a mí me suenan a una especie de conspiración dentro del Poder Judicial. Él llega a decir que la justicia actuó por venganza. Bueno, hablar de la justicia es hablar de todo un poder que va desde la Suprema Corte de Justicia hasta un juez de paz de ciudad. Es muchísimo. Los jueces tenemos algo que tal vez el señor Manini Ríos no comprenda, porque él está sometido a jerarquía y está sometido a un principio de verticalidad, que los jueces estamos sometidos al principio de independencia. Y si algo nos vanagloriamos es de ese principio de independencia. Muchas veces la Corte ha dejado sin efecto sentencias de los tribunales han dejado sin efecto sentencias de primera instancia. No existió una concertación, vamos a ponernos en contra de, porque no existía razón para hacer una cosa semejante, ponernos en contra del ejército. Sí, Manini no dice que eso sea general, pero dice: la justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de derecho para el enemigo. Hablar así en general, habría que ver caso por caso, habría que estudiar caso por caso. Los casos fueron muy difíciles, insumieron mucho tiempo. ¿A usted le tocó participar en alguno de ellos? En su condición de integrante de un tribunal de apelaciones. Sí. Habría que ver cada caso. Fue muy dificultoso la apreciación probatoria. No fue a la ligera. Siempre se llegó a la plena prueba. Por supuesto, no es lo mismo el hecho que se cometió hace 2 días en la plaza que el hecho que se cometió hace 40 años, ¿no? Estaba ese gran problema. Pero los dichos del señor Manini Ríos, yo los tomo como de alguien que está representando, que siente que representa a su ejército, tiene derecho a expresarse, tiene derecho a disentir. No comparto, solamente puedo decir eso, no comparto. Pero le propongo, para terminar el abordaje de esta parte de la entrevista, escuchar algo de lo que dijo el general Manini este lunes en la entrevista acá en Perspectiva. Allí él profundizó en el contenido de ese escrito que elevó al Ministerio de Defensa. En el texto él se detiene en 9 casos en los que entiende que se obró de manera equivocada y termina mencionando, por ejemplo, una reunión con autoridades de la Suprema Corte. Pero los 9 casos que yo pongo son casos en que para el ejército, para los integrantes del ejército, la justicia no actuó como tal, sino actuó como venganza, en mi opinión. Y yo eso, en algunos de esos casos incluso, lo pongo en el escrito, yo ya lo hablé previamente con el presidente. El caso del coronel Rodolfo Álvarez, que sigue preso, nadie en el ejército duda que está preso por ser el sobrino de Gregorio Álvarez y nada más. Porque las figuras que le buscan a él, con esas figuras podrían ir presos todos los integrantes del ejército de aquella época, porque un juez sumariante, hubo cientos de jueces sumariantes actuando que firmaron actas, o por no denunciar que había un detenido en tal repartición, podrían ir cientos también detenidos, pero está preso el coronel Rodolfo Álvarez porque es el sobrino de Gregorio Álvarez. Y yo con estas palabras se lo dije así al presidente de la República hace 2 años, y el presidente de la República pareció
no le digo que me lo dijo, pero pareció coincidir con mi opinión, a tal punto que ni siquiera me dijo nada al respecto. Y también lo hablé así con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia el año pasado, se lo dije en todos esos términos. El coronel Álvarez está preso por ser sobrino de Gregorio Álvarez y por nada más. Bueno, lo cierto es que hoy sigue preso el coronel Álvarez, y eso es una de las razones por la cual en la oficialidad y en el ejército en general prima el concepto de que la justicia en algunos casos actuó como venganza, que es ni más ni menos lo que yo le digo en el escrito al presidente. El año pasado la presidenta de la Suprema Corte era la doctora Elena Martínez. Usted entonces no estuvo en esa reunión, pero ¿qué les transmitió? No nos transmitió nada sobre este punto, no llegó a nuestro conocimiento absolutamente nada, porque además son temas jurisdiccionales, donde la Suprema Corte de Justicia no puede hacer nada, porque está violando la independencia de un juez. O sea, solamente hace si el caso llega en casación a la Suprema Corte. Exactamente. O con una excepción de inconstitucionalidad, o una acción de inconstitucionalidad. Pero yo no puedo, o la señora, la doctora Martínez no puede llamar al juez a ver qué está pasando con el hermano de Álvarez. No podemos hacer eso porque estamos violando la independencia. Lo que hay que hacer es dirigirse al juez que está entendiendo, plantear los recursos que corresponda, que creo que deben haber sido planteados, y recorrer los caminos legales como todas las personas deben hacerlo en este país. No hay un derecho especial para los militares, ni del enemigo ni del amigo. Para terminar, ¿está previsto que la Suprema Corte se exprese institucionalmente sobre esta situación? Hasta ahora lo que ha habido solamente es un comunicado, pero de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Entiende inconveniente que actores de jerarquía de los mandos castrenses o de algún otro poder del Estado realicen cuestionamientos furibundos a todo el sistema de justicia, hechos que socavan el necesario equilibrio entre los poderes del Estado. ¿La Corte como tal? No vamos, porque hemos recibido muchas críticas de organizaciones de derechos humanos, hemos recibido críticas del exterior, que hemos tenido que recibir representantes del exterior, aún no siendo ministros de la Corte, con las críticas, ¿se acuerdan aquello de la muralla? ¿Se acuerdan todo aquel episodio? O sea que no sé qué derecho del enemigo puede estar hablando el señor capaz que vale Manini. la pena recordar lo de la muralla, a lo que usted alude. Fue cuando se declaró la inconstitucionalidad de la ley 18.831. Ah, cierto, ahí está. Y en un momento de exabrupto, obviamente, le preguntaron al doctor Rival si en las próximos pronunciamientos iba a mantener la posición de la Corte, y dijo, se van a encontrar con una muralla. Entonces yo no sé cómo puede hablar de un derecho del enemigo una persona que ha tenido pronunciamientos favorables, ¿no? O sea, contamos las malas, no contamos las buenas. Entonces, en ese marco, nosotros no podemos salir a contestarle, porque también estaríamos dándole una relevancia a algo que para nosotros no la tiene. Yo comprendo si él se siente que tiene que defender a ciertas personas y busca ciertos elementos. Comprendo, pero no vale la pena contestar. Doctora Minviel, otro frente abierto que tiene la justicia es la actuación en casos vinculados con la seguridad pública. El foco del malestar está puesto en el texto del nuevo Código del Proceso Penal, que entró en vigencia en noviembre de 2017. Pero también en decisiones tomadas por jueces y por fiscales cuando aplican ese nuevo marco. De nuevo, una pregunta general. Primero, ¿le preocupa ese ambiente de críticas hacia el Poder Judicial? Muchísimo me preocupa. Muchísimo. Porque parece que el malestar de la gente ya no se canaliza solo a través del renuncia bonomi. Ahora hay otros culpables, ¿no? Sí. Y creo que con justicia, ¿no? ¿Por qué? A ver. Porque no todo es un problema de bonomi. No todo es un problema de bonomi.
A veces desde el Ministerio del Interior se hace una actividad que después no se puede ver reflejada en el ámbito judicial o se ve reflejada mínimamente. Mínimamente. Y eso causa mucha indignación, sobre todo por los reos, o los encausados, perdón. Reos es una palabra que usa la Constitución, o sea que no estoy mal, ¿no? Usando pero esa suena despectiva, ¿no? Sí, suena despectiva, pero lo usa la Constitución. Los encausados, los formalizados, los penados, salen muy contentos, me lo decía ayer un juez penal. ¿Salen muy contentos? Salen muy contentos, claro, porque salen con una visión ya definida de cuál es su situación, a través del proceso abreviado. En cambio, las víctimas no. Y es un tema que hay que abordarlo con mucha prudencia, me parece, porque es muy sensible socialmente, muy sensible socialmente, y porque hay mucha gente que está trabajando y está tratando de hacer las cosas mejor todos los días, ¿no? Ayer tuvimos una reunión sobre la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida para poderla apoyar, para el tema de tobilleras, se unió allí con el tema de género, bueno, pero una reunión muy provechosa, con muy buen diálogo entre Fiscalía de Corte, Ministerio del Interior y Suprema Corte de Justicia, que eso es lo principal, tener un buen diálogo y que no haya chisporroteos. Lo cierto es que desde noviembre del 17 se instaló un gran ruido, ¿no? Un gran ruido. Lo que pasa que el nuevo Código del Proceso Penal se aplicó crujiendo, ¿no? Claro. No fue una entrada en vigor pacífica, ordenada, ¿no? No, ni difundida suficientemente. Fueron hasta último momento modificaciones que no permitieron la reflexión, que es tan importante en derecho reflexionar. En la vida es importante reflexionar, pero en derecho muchísimo más. Hablemos en particular del juicio abreviado que usted recién citaba. Sí. Es la instancia en la que el fiscal puede negociar el resultado del proceso con el acusado. Es una de las nuevas herramientas que introdujo el Código del Proceso Penal. En el Ministerio del Interior y en la propia justicia estarían pensando en modificar la regulación actual. ¿Es así efectivamente? ¿Están en ese análisis? Yo del Ministerio sentí que alguien me dijo, no lo sentí, alguien me dijo que el doctor Jorge Díaz había dicho de que no estaba de acuerdo con la postura del Ministerio del Interior y de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la modificación del proceso abreviado. Yo no sentí al Ministerio del Interior hablar en esa reunión, que fue la primera que hicimos de seguimiento. Sí fui yo la que planteé que no podía seguir así. Veamos, vamos por partes. Es muy bajo el número de procesos penales que van efectivamente a juicio oral para su resolución, ¿no? Un 3% de los casos. El 97% se resuelve mediante proceso abreviado. No necesariamente, porque ahí, si acá estuviera Díaz, le diría, eso no es verdad. Eso es el doctor Díaz es muy discutidor en esa materia. Muy discutidor, sí. El 60%, lo que pasa es que tomamos bases distintas. Englobamos, para llegar a ese número, englobamos proceso abreviado, suspensión condicional del proceso, está bien. Acuerdos reparatorios, mediación y principio de oportunidad. 5 institutos, ¿no? Que quedan a discrecionalidad del fiscal si comienza o no el proceso oral. Y a veces si comienza alguna investigación. Lo que sí es correcto es que solo 3% van a juicio oral. Exactamente. Eso es lo que nosotros tenemos de acuerdo a nuestras estadísticas. Y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, declaró en el semanario Búsqueda que modificar el nuevo sistema y excluir algunos casos de la posibilidad de juicio abreviado, que es algo de lo que se está debatiendo, provocaría el colapso del sistema. ¿Cómo vio un planteo como ese? Él me lo dijo personalmente, si tenemos que llevar todas las rapiñas a proceso oral, colapsamos.
Eso vino, por ejemplo, a partir de lo que dijo su colega el doctor Chediak, ¿no? El ministro de la Suprema Corte. No lo escucho, no tengo tiempo para escuchar todos los programas, lamentablemente. No, él opinó hace unos días que se podría establecer que la posibilidad de juicio abreviado correspondiera solo a delitos con una pena mínima de 3 años de penitenciaría. Y esto haría que rapiñas simples y agravadas debieran ser procesadas obligatoriamente mediante juicio oral y público, ¿no? Respecto a la rapiña simple no tengo una posición tomada, no tengo una posición tomada respecto de nada. Me parece que la rapiña agravada, que estamos hablando de cuando intervienen más de 2 personas, estamos hablando de uso de armas, estamos hablando de penetración domiciliaria, estamos hablando de hipótesis ya graves. O sea, la señora que está manteniendo el almacencito y le entran 3 tipos armados, dame todo, que te quemo, no la queman nada, por suerte y a Dios gracias, y después se queda que le imponen una pena que la señora no puede protestar, ¿no? Y se queda con gusto a poco porque no tuvo tiempo a expresarse. O sea, el proceso penal tuvo el proyecto aquel que tuvo muchas modificaciones, tuvo muy poca difusión, como yo le recordaba recién. Sí, eso fue algo que el doctor Oscar Sarlo marcó en una tertulia de los viernes hace poco como un defecto, como un problema serio, exactamente, ¿no? Se implantó el nuevo Código del Proceso Penal. Pese a que tuvo mucha discusión en el Parlamento, sin hablarlo con la sociedad. Exactamente. Pero lo poco que se habló a la sociedad, se habló de un proceso público, se habló de un proceso oral, se habló de un proceso con mayor transparencia, se habló de un proceso donde iba a tener participación la víctima. Se habló de todo eso y ahora nos encontramos que la realidad se nos dio vuelta. Porque todos esos 5 institutos que yo le dije que quedan a discreción del juez, no se hablaban. Los teníamos en el código. Los teníamos, o sea, no eran desconocidos, pero no se hablaba. Nunca se dijo, vamos a hacer hincapié en estos 5 institutos porque si no colapsamos, ¿no? Entonces... Cuando el fiscal de corte dice colapsamos, se está refiriendo a la estructura que tiene, por ejemplo, la Fiscalía, ¿no? Que claro, por supuesto. Daría abasto. No daría abasto. Si hubiera una proporción mayor de casos que fueran a juicio oral y público. No entiendo por qué. Podemos pensar en un proceso abreviado para delitos de menor envergadura. Podemos hablar de un proceso extraordinario para los casos en donde hay violencia, porque uno de los males que está sufriendo en nuestra sociedad es la violencia, pero no la violencia del que usa el arma solamente, la violencia en ciertos barrios, sino la violencia que vivimos continuamente en la calle. Y bueno, tenemos que dar un mensaje, no podemos dar un mensaje ni de tortas fritas, ni de no te acerques a un cajero, ni... No está voy a entrar algunas de las penas que se han conocido. Sí, pero no es para desmerecer, sino porque me parece que tampoco los fiscales estaban como aceitados en lo que no tenían la experticia necesaria como para afrontar un proceso abreviado. Porque este tema del proceso abreviado es algo universal, o sea, viene del derecho americano, que ya tiene casi 200 años de aplicación. Y la síntesis es que para que no haya juicio oral y público, para abreviar las cosas, sí, en caso de que el inculpado, el sospechoso, confiesa, llega a un acuerdo. Le aplica una pena menor de la que en principio iba a tener si todo funcionaba bien en el largo claro, proceso. Lo que pasa que, ¿por qué funciona? Primero porque tienen diferente mentalidad los estadounidenses a nosotros. Ellos son muy utilitaristas y pragmáticos. Vienen ya de una experiencia muy larga, ya le digo, más que centenaria. Pero nosotros no somos así. Nosotros pertenecemos al modelo continental europeo, donde el proceso abreviado se aplica, pero se aplica mucho más acotadamente que lo que se aplica en Estados Unidos. En Estados Unidos, hoy por hoy, el proceso abreviado está siendo muy discutido, por lo que yo he leído,
muy discutido porque los fiscales hacen realmente extorsiones a los inculpados, ¿no? O sea, falsean pruebas, les dicen que si van a juicio les van a pedir no sé cuánto de pena, o sea, tienen una posibilidad de falsear que aquí no la tienen. Pero, ¿qué pasa? Me da a mí la impresión de que en el Uruguay se está partiendo de una base muy baja para que el defensor me acepte y así no tener que ir a un proceso oral. Una base muy baja de pena, ¿no? Para que el defensor me acepte y no tener que ir a un proceso oral. Y eso causa mal. Causa mal porque la investigación está a cargo del Ministerio Público y así debe ser porque estamos en un proceso acusatorio, ¿no? Así debe ser. No lo ponemos en discusión. Pero el juicio, el Poder Judicial quedó pintado. Como dicen los chiquilines, quedó pintado. Y lo peor todavía, no sé si lo peor, pero todavía, además de que en el juicio el Poder Judicial no tiene prácticamente participación, es que en esos acuerdos que se hacen entre Fiscalía y Defensa, ya se pacta cómo se va a cumplir la pena. Tanto de prisión efectiva, o sea que no me vas a poder pedir ningún instituto de libertad anticipada, ni pienses en redimir, ni nada, y tanto de libertad vigilada. Y entonces los jueces de ejecución, la ejecución le corresponde al Poder Judicial, también resulta nuevamente pintado. ¿Usted está eximiendo de responsabilidad en buena parte de estas situaciones a los jueces? No. Creo que los jueces tienen que ser mucho más proactivos en todo lo que se refiere a las garantías, mucho más proactivos. Vamos a trabajar sobre eso. Hay jueces que ya lo son proactivos. Depende mucho de la personalidad del juez. Pero hay otro juez que dice, bueno, viene con este acuerdo, homólogo. O sea, hay que cambiar la actitud de los jueces. De algunos Esa es jueces, una de las primeras medidas a tomar. Sí, de algunos jueces. Hay que cambiar también este proceso abreviado tal como lo tenemos. Me parece a mí, lo vamos a discutir en el ámbito de la comisión, vamos a escuchar a Díaz, vamos a escuchar sobre su colapso, porque el colapso también lo tenemos en los procesos de 1980, llenos de papeles, pero detrás de esos papeles hay personas que están presas o aunque no estén presas, están con una causa abierta que les dificulta poder obtener el certificado de buena conducta, les dificulta salir del país. Y sobre eso no se está haciendo nada, ¿no? Sobre eso no se está haciendo nada y ahí sí que hay un colapso ya manifiesto. Entonces... Doctora Membiel, creo que ha sido muy interesante el planteo que usted ha hecho, los comentarios que ha hecho a propósito de todo esto que ha venido como novedad en el nuevo Código del Proceso Penal en cuanto a la posibilidad de negociación entre el fiscal y el acusado en el proceso abreviado. Pero me gustaría ver un par de situaciones particulares, si le parece. El ministro Bonomi ayer en Canal 10 lanzó un comentario realmente muy llamativo. Relató que durante el juicio abreviado en ocasiones no hay manera de que el presunto delincuente reconozca que cometió una rapiña. Entonces la defensa y la fiscalía acuerdan que confiese algo menos grave. Un hurto, ¿no? Había ocurrido una rapiña y lo que el acusado acepta es confesar un hurto. Vamos a escuchar cómo lo decía Bonomi ayer. O, como no tiene confesión, por la rapiña esa que le va a llevar 4 o 5 años, se ponen de acuerdo que confiese hurto. Y le ponen un hurto. Y el hurto, en vez de tener 4 o 5 años, tiene unos meses, entonces sale en libertad. ¿Cómo analiza una situación como esta que señala el ministro? Bueno, el ministro planteó este tema inmediatamente de llegar a la comisión, la única reunión que tuvimos de comisión de seguimiento. El doctor Díaz lo negó. Y yo intervine y le dije, mira, Jorge, a mí me ha llegado por rumores que uno no puede hacer, no se puede prender de los rumores, pero a través de los defensores, que es así.
O sea, lo que es una rapiña se pasa por un arrebato, entonces la pena baja sustancialmente y a su vez tenemos la rebaja del tercio. O sea, es bastante leve todo, ¿no? Parece que estamos cayendo en algo que no debemos caer. Pero para mí son rumores, yo no estoy dentro de la Fiscalía, tal vez el ministro pueda traer las pruebas, porque él en el ámbito de la policía le llegan y él puede hablar con mayor propiedad de eso. Es todo un tema. Eso se hace en Estados Unidos, se hace. Es un ejemplo de las deformaciones del instituto del proceso abreviado de las que usted hablaba hace un rato. Sí. Yo no sé por qué le tengo que regalar a la gente que entró a mi almacén, le tengo que estar regalando figuras o le tengo que estar regalando años. Que se los gane los años adentro. Y no es porque esto viene de los procesos abreviados, es porque en todas partes del mundo la prisión no ha surtido efecto. La prisión no ha servido para rehabilitar. Ese es otro tema, y en Uruguay muy serio, ¿no? Y en Uruguay muy serio, sin perjuicio de que hay experiencias que son buenas, ¿no? Porque sí, en claro. el INR se están haciendo cosas buenas, en algunos lugares, en la chacra de Canelones, en algunos lugares se están haciendo cosas buenas, pero en general no rehabilita, sino que al contrario. Pero no por eso vamos a dejar todo afuera, o sea, tenemos que las dos cosas hincarle el diente a las dos partes. Enseguida le planteo un par de preguntas en el final de esta entrevista. Ingresamos en la última parte de este reportaje con la doctora Bernadette Minviel, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Esta entrevista en la que estamos conversando de una cantidad de polémicas que se han abierto a partir de la entrada en vigor del nuevo Código del Proceso Penal. Podríamos seguir toda la mañana, le diría, pero quiero detenerme por último en la libertad vigilada, ¿no? La libertad vigilada, que está consagrada en el Código Penal, pero que adquirió como... No, en la 19446. A ver, corríjame entonces. En el Código Penal no, es una ley posterior cuando, antes de entrar el Código en vigencia, cuando se quiso limitar la libertad anticipada, la condicional y la provisional a los reincidentes, reiterantes, etcétera, se quiso hacer mucho más duro. Se agregaron 2 articulitos o un artículo que comprende ambos tipos de libertades. Lo cierto es que adquirió como más presencia, viene aplicándose con más intensidad con el nuevo Código del Proceso Penal. Forma parte de la negociación, aparece en la negociación entre defensa y fiscalía, como usted misma relataba hace un rato. Lo que habilita es a que la fiscalía solicite y la justicia homologue que un delincuente cumpla un periodo de su sentencia en prisión y otro en libertad. Sucede que durante esa etapa de libertad vigilada, algunos delincuentes reinciden. ¿Qué solución plantea para esta realidad? Yo no tengo las soluciones, ¿no? No tengo, a mí me rechina esta forma que tienen los jueces, los fiscales, perdón, todavía sigo con el chip viejo, los fiscales de pactar ya, 5 años, como esta señora, la jefa de las chingas o la presunta, 5 meses de prisión y el resto de libertad vigilada. ¿Por qué? Porque esa persona que va a ir a la cárcel a buscar socios, en 5 meses, ¿qué va a hacer? Nada. Y sabe... En 5 meses no puede pensarse en ninguna forma de rehabilitación. No. O sea, en nuestro ADN está en contra de las penas cortas de prisión. Lo que pasa es que teníamos la prisión preventiva preceptiva, pero en nuestro ADN está en contra de las penas cortas de prisión. Pero la libertad vigilada, ya la persona sabe, tal día salgo, entonces no me importa mi conducta acá adentro, hago lo que quiero, como lo quiero. O sea, para el sistema penitenciario, yo esto no lo he hablado con ningún jefe de cárcel, pero creo que debe ser un problema. No ayuda a la persona, o sea, nosotros lo que busca Petit, y en eso lo acompaña, es una persona a la que estimo y lo veo sumamente proactivo, que le está haciendo muchísimo bien,
al sistema penitenciario es a la rehabilitación. Y tenemos que enfocarnos allí, con una libertad vigilada, ya de antemano, dispuestas de antemano, en un acuerdo, no. Primero, estoy pasándome por arriba el juez de ejecución, que es el que tiene que decidir esas cosas. Y en segundo lugar, yo no sé cómo esa persona ha sido dentro de la cárcel. Entonces, me atrevería a decir que por ahora mi recomendación sería los fiscales que se abstengan de las libertades vigiladas. Pero cada uno manda en su casa. Esta inquietud a propósito de que en el periodo de libertad vigilada el delincuente ya comience a reincidir, obviamente es preocupante en los casos individuales. Ahora, el Ministerio del Interior tiene una preocupación mayor. ¿Por qué? Tiene una preocupación por una especie de avalancha. Teme que ahora, en 2019, las cifras de los delitos empeoren. ¿Por qué? Porque durante este año, varios de los condenados con prisión el año pasado van a salir de la cárcel en régimen de libertad vigilada. El Ministerio prevé que serán miles, según dijeron fuentes del gobierno, a búsqueda. Una cifra que rondaría los 4.000. Y por lo tanto, ese fenómeno que recién estábamos analizando para cada uno de los casos tendría una manifestación como masiva, ¿no? Sí. ¿Usted tiene esa misma preocupación? Yo no sé cuántos van a salir este año, porque no me manejo con las estadísticas del Ministerio del Interior, ni sé de dónde las saca. O sea, no puedo decidir si van a ser 1.000, 2.000, 3.000. Creo que el Instituto, así, al margen de los que vayan a salir, creo que el Instituto, así como así, está desvirtuando todo. Porque eso tiene que ser un premio. No tiene que entrar en la negociación. Te portaste bien, aprendiste un oficio. Bueno, tenés continente afuera que te puede apañar. Bueno, te vamos a dar una vigilada. En esos términos yo lo admito que siga, pero no así de pique. Porque entonces hago lo que quiero, porque sé que llega el día tal y me voy. Nosotros hace poco nos llegó a la Corte, de repente no tenemos tiempo. Sí, justo para un ejemplo más, sí. Nos llegó a la Corte que no nos tiene que llegar, pero nos llamó una juez de ejecución que tenía a un agresor por violencia doméstica, que se había pactado por desacato, no sé si 4 o 5 meses de prisión y después libertad vigilada. Es una juez de Canelones que visitan a los presos todas las semanas, o sea, los conocen a la perfección. Y sabía que este señor seguía siendo un señor violento y que salía a matar a esa mujer. Nos llama una de las, llama a mi secretaría, plantea la situación, se le da cuenta al juez de familia especializada, no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Pero se da cuenta como si yo no puedo ver qué va a ser el sujeto en el futuro. Después se resolvió, se puso allá, se habló con el juez de la causa para que le pusiera pero nosotros no podemos estar interviniendo en estos asuntos, ¿no? Para que le pusiera una pulsera. Esa noche la mujer pasó desprotegida, porque recién se puso la pulsera al otro día. Entonces no puede pensar sobre la libertad vigilada acá 6 meses. Voy a ver cómo se porta el tipo o la persona, ¿no? En definitiva, a propósito de todos estos problemas, todos estos ruidos... Mucho ruido. ¿Cuál es la salida? ¿Esta comisión de seguimiento es el ámbito? No, yo creo que, no sé a quién se le ocurrió que la comisión de seguimiento la integrara a la Suprema Corte de Justicia, porque dentro de esta comisión de seguimiento está elevar proyectos de ley. ¿Cuál es el problema de la Suprema Corte de Justicia? Que no eleva proyectos de ley porque eventualmente después tiene que entender sobre inconstitucionalidad. Entonces a mí me está acompañando un juez penal. Vamos a sentar unas bases y yo creo que después lo voy a dejar a él, porque si mañana se plantea la inconstitucionalidad, yo no voy a decir,
yo intervine en esto, ¿no? O sea que allí está hablando de otro defecto de la ley del nuevo Código del Proceso Penal. La Suprema Corte no debió haber sido prevista integrando esta comisión. Claro, el Parlamento no quiere entender que no damos opiniones o que no intervenimos en proyectos de ley, no por no querer colaborar. Al contrario, estamos para colaborar todos, ¿no? Sino porque tenemos una función que es la más importante, que es el control de constitucionalidad de las leyes. Doctora Bernadette Minviel, ministra de la Suprema Corte de Justicia, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en esta recorrida por algunos de los aspectos que están en discusión en el nivel político, en el ámbito político, pero también en la gente, ¿no? En la calle, sobre todo en la calle. Por ahí viene buena parte de este debate que hoy con usted hemos podido encarar. Quedan otros puntos para otra conversación. Será entonces, no sé. Yo le agradezco mucho la invitación y le agradezco la amabilidad con la que he sido tratada. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima.